Saludos amigos y bienvenidos a este su podcast con su servidor Piculín Ortiz. Antes de comenzar con este episodio, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave y T-Mobile Puerto Rico está bien claro en eso. Con ellos, nuestro equipo nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar nuestra isla. Y con ellos, tú también puedes hacerlo comprando y activando tu teléfono en tmobile.com. Con envío gratis y sin filas, así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorios, puedes ordenarlos hoy mismo en tmobile.com. En esta ocasión queremos presentarles a un trotamundos de este deporte del baloncesto que tanto amamos y que nuestro país lo acogió en un momento de, digamos, transición y de mejoramiento dentro del deporte como tal en América. Con nosotros Alberto Andrés García. Con nosotros aquí, ex secretario general de FIBA América. Bienvenido, Alberto. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Pico, por la invitación. Y Mark, estoy a tu disposición para ayudar a conocer un poquito más la situación del básquet. Y de su persona también. Bueno. También. Yo puedo contestar de todo, todavía, a pesar de la edad. Ya me acuerdo de hace 80 años. Sí. ¿Dónde nace y bajo qué circunstancias? En la provincia de Mendoza, en Argentina, allá por el año 1944. ¿Y la crianza cómo fue? Bueno, mi vida no fue fácil. Mi mamá murió cuando yo tenía 4 años y mi padre muere cuando yo tenía 9 años. En consecuencia pasamos a ser criados por mi abuela paterna. ¿Cuántos hermanos? 2. 2. Sí, bueno, al morir mi mamá, mi hermano nació y se murió mi mamá, con un problemita de eso, pacto y consecuencias del pacto. Wow. Mi hermano tenía 8 meses. Wow. Así que, bueno, la vida fue golpeando un poquito. En un momento determinado, faltaba hasta dinero para comer. La abuela no tenía apoyo. El tío que tenía que venir, que era nuestro tutor, pues no traía el dinero que debía traer en el momento. Y eso me llevó a mí también a abandonar los estudios y comenzar a trabajar. A los 13 años ya tuve el primer trabajo. Y ya dejé de ir a la escuela secundaria, ¿no? ¿Y desde high school? Sí, ¿desde qué grado? Más o menos desde high school ya tuvo que salirse y según ver la escuela para irse. Tuve la oportunidad, de encontrar un buen trabajo y estudiar de noche, y por completar los estudios secundarios, digamos, en la escuela nocturna. Ajá. Pero bueno, ahí terminó la carrera. Ya en aquella época tampoco se hablaba mucho de universidad, o sea, Claro. no había ninguna exigencia para eso, si quieres. Por el secundario ya estábamos más o menos completos, digamos, por el instrumental. Y comienza de árbitro de fútbol. Bueno, yo jugaba al fútbol. No hay un argentino que no juega al fútbol. Definitivo. Pero cuando cumplí 14, 15 años, 16 años que jugaba al fútbol yo, el entrenador ya me dijo que no me podía poner en equipo si no venía a los entrenamientos. Como yo trabajaba, no podía venir a los entrenamientos. Ay, Los entrenamientos del fútbol eran en horario tarde. sí. Entonces, en el mismo club que yo jugaba al fútbol, pues dejé de jugar al fútbol y me uní al básquet, porque se jugaba de noche, se entrenaba de noche, y entonces yo podía hacer eso. Así que jugué básquet por un par de años en el club. ¿Y qué le llama la atención del básquet versus fútbol? Bueno, la posibilidad de seguir en un deporte, o sea, y seguir en un club, en el mío. En consecuencia dije, bueno, un deporte tengo que hacer, de básquet. Pero bueno, mi físico tampoco era una cosa tan espeluznante como la tuya, porque creo que venimos los vivos. Pero eso en el básquet, pero en final de fútbol esos son todos bajitos. Sí, por eso. La gran mayoría. No podía tener éxito. Claro. No podía, si no iba a los entrenamientos, no me ponían. Claro. Entonces, y sí podía para el básquet y no para el fútbol. Exactamente.
En el básquet, como era de noche, yo tenía tiempo y inclusive yo me casé joven, me casé a los 18 años y mi esposa tenía 16 años, casarme, pero éramos huérfanos los dos, así que unimos la orfandad y nos fuimos a vivir con la mamá de ella, tenía una casita allí, o sea, estaba con una tía, en fin. La vida no fue, al inicio no fue muy fácil, pero la fuimos peleando y que en aquella época era un poquito más fácil que ahora. Yo creo que ahora debe ser difícil vivir, digamos, una vida como aquella. Debe ser mucho más caro la vida, No, más difícil, mucho más mucho difícil. más. Y te enamoras entonces de básquet. Sí, Te entregas al básquet total, exactamente. jugando, Jugando, jugando. soy jugador, era rápido, tiraba bien de media distancia. Sí. Este, ¿Hay prueba de eso? decían el rey de los, ¿Hay prueba de eso? el rey de los tajones, me decían por ahí. Todos los lanzamientos de las juguiritas que dicen ustedes, esos eran todos tapones seguros para... Nunca pude hacer una guirita. Pero bueno, digamos, estaba muy entusiasmado y jugaba. Llegué a jugar en primera división, en el club. Sí. Pero el club tampoco, ¿viste? Un club de fútbol, no le daba mucha importancia a los otros deportes, eso pasaba. Como siempre pasaba así. Como siempre. Sí, sí. Es que mueve mucho mayor masas. Bueno, ya con 20 años ya tenía un hijo, mi hijo Alejandro, el papá de Lucas. Ajá. Él, él nació pronto, digamos, y lógicamente hasta me iba a ver jugar. Cuando tenía 20 años yo jugaba todo. ¿Y quién hizo pensar irse a arbitraje? Bueno, te voy a ¿Cómo contar hacer ese? una cosa bien privada. Resulta que yo he sido muy respetuoso de los árbitros, tanto en el fútbol como en el básquet. Por ejemplo, el único jugador, tanto el fútbol como el básquet, que va y saludaba a los árbitros antes de empezar el partido, era yo. Y el único que defendía al fallo de los árbitros cuando mis compañeros iban a protestar era yo. O sea, tenía, no sé, me gustaba que los árbitros fueran respetados. No sé, qué es, no sé por qué. Yo tenía 20 años. Era lo justo también. Bueno, pero yo ni sabía eso, pero lo hacía, ¿viste? Y entonces tuve una gran empatía con los árbitros de aquel momento. Y ellos me insistían de que dejara de jugar y que me metiera en el arbitraje. Entonces, así fue como un día me presenté allá habían clases todos los lunes, alguien siempre daba charlas, y así ingresé como árbitro. Eso fue el mismo Mendoza. Mendoza, sí, mismo Mendoza. Entonces eso fue, vuelvo te digo, en el 60 y algo. Pero bueno, mi carrera fue bastante buena, digamos, dentro de lo que es el básquet de la provincia, que tan es así que en el año 1970 me postulan para ir a un campeonato argentino. En, en la Argentina, todas las provincias se montaban en una provincia X a hacer era el campeonato argentino que se le llamaba el más argentino de los campeonatos, porque participaban todas las provincias, 22, 33, 24, O sea, sacaba un campeón de cada provincia y se continuaban allí. todo, no, era la selección provincial, Ah, ok. no era el equipo, Era selección selección provincial. provincial. Y eso duró muchísimos años. Y para esos torneos, que iban 24 provincias, iban como 60 árbitros. Entonces, cada provincia llevaba un árbitro que tenía que ser nacional y un candidato para rendir. Entonces, en el año 70 me nombraron como candidato para acompañar a un juez nacional de la provincia y estuve en mi primer campeonato argentino en la provincia de Catamarca. ¿Qué cualidades, 1970. qué cualidades tiene que tener un árbitro? Bueno, mirá, primero mucha cualidad, mucha concentración, mucho conocimiento de realmente el básquet. Yo, después de eso, cuando fui internacional y después instructor internacional, pues me dediqué mucho a perfeccionar todo lo que era el arbitraje en general, ¿no? El árbitro de básquetbol no es un aplicador de leyes de juego, es un conductor del juego. El contacto no siempre es FAO, las violaciones no siempre se deben sancionar. Las violaciones menores que no tienen efecto en el juego, eso obedecían las reglas que le dé.
y no se pita. Por ejemplo, un movimiento del pie pivot. ¿Quién puede ver si se mueve el pie pivot? ¿Cuál es el pie pivot? Si él quedó derecho o no. O sea, eso es una cosa muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te mueves el pie pivot, bueno, si no sacas ninguna ventaja o no pones en desventaja al equipo, pues eso no se pita, punto. Y el juego sigue, y el juego fluye. Sí. Y yo creo que esas características fueron las que me hicieron, digamos, tener éxito también en arbitraje. Hay mucha tendencia a pitar demasiado rápido Sí, sí. este tipo de, ¿verdad? de situación muy frágil en la liga. A Arbitrar. veces un jugador que es favorecido con un foul se da vuelta y mira al árbitro diciendo, ¿qué pasó? Y tenés que tirar 2 tiros libres. Ah, bueno. Ya, Sí. ya. O sea, ni él se dio cuenta que fue víctima de foul. Pero hay lo opuesto también. Hay el teatro famoso, bueno. que los jugadores forman, etcétera. O sea, entonces es ridículo. Pero eso se ve. Cuando vos sos árbitro, Pico, eso lo ve. El árbitro ve cuando hay una simulación, porque el árbitro siente mucho todo eso. En consecuencia no es, viste, que bueno, si se tira lo pito. Pero caen en ese pescado, Y listo. puede caer. Caen en ese pescado grandemente. Yo observo y yo digo, pero ¿cómo vas a pitar una cosa así? O sea, primero, si no estás en posición de ver si realmente se levantó el codo. O sea, Olvídate, mira, en ese aspecto yo he tenido tanta experiencia y como instructor lo sé. el continente he viajado por todos los países dando charlas. Y lo que te dice, por ejemplo, la práctica, es que para ver un contacto vos tenés que estar viendo el espacio entre los dos jugadores. O sea, vos no podés estar atrás de un jugador. Cuando alguien toca el pito y está atrás del jugador víctima o causante del foul, evidentemente pitó porque pitó, pero no porque lo vio. Claro. Consecuencia, el movimiento del árbitro tiene que ser Es una reacción. constante, buscando el espacio. Buscar lo que es la cosa. Y entonces ahí va a poder ver realmente si hay un contacto y si ese contacto se pita, porque hay contactos que no se pitan. Claro. Entonces, ese análisis profundo, digamos, del árbitro, evidentemente se hace con las conversaciones, con las charlas, con ver los videos. Exacto. Porque los árbitros también vean videos. No, seguro. Si los jugadores lo vemos para de cierta manera ¿verdad? De escautear, pero el árbitro también debería mirarse. Yo creo que es justo, es muy justo diseñar. Y ahora, con todas esas facilidades que hay, ahora ya hay 10.000 veces menos protestas que antes, Claro. porque están las cámaras y ver y repetir las ¿Qué cosas. usted cree de la revisión? No, me parece bien, porque en realidad, para mí, lo que es el arbitraje es que las cosas sean justas dentro del campo de juego. Quiere decir que si yo me equivoco y te perjudico, pues hay alguna posibilidad de ver eso para que si me equivoqué, pues me equivoqué y no te perjudico. O sea, Bueno, en cuanto a la revisión, porque antes no sí, a había. la revisión. Claro, si la revisión ya no se podía echar para atrás nada. Así que la televisión. Exactamente. Claro. Pero bueno, Para eso aquí, Jorge, me parece que está bien. Te voy a contar una anécdota que me sucedió acá. Porque hoy habías venido y estaba jugando en los Cangrejeros, si mal no me recuerdo. Y el base era Carlos Arroyo. Y vos venías de Europa, no me recuerdo cómo, ni cuándo, ni la fecha. Olvidado. Carlos agarraba el balón y iba para adelante. Y vos te parabas en el poste alto, o en el poste bajo, cualquier lugar que vos te pararas en ese momento, y hacías sella a Carlos. ¿qué vas a hacer? Yo le preguntaba qué iba a hacer, pues como... No había un caganga. Y no había nada. Eso sigue estando. Sí. Hoy, viste, en el básquetbol, el individualismo está mucho más arriba. Más acentuado. Todavía no se dan cuenta que cuando tú conviertes un gol, eres feliz. Y por supuesto el equipo y los fanáticos. Claro. Pero cuando lo conviertes producto de un pase, ahí no feliz. Sí. Es lo romántico del juego. Ajá, exacto. Es lo romántico del juego que hemos perdido. Eso se ha perdido. A mi juicio se ha perdido.
Antes un dojeo, una cortina, era, era medio gol. Entonces, ¿viste? Pero ahora, agarra cuando La imagino. pegan, y si me la pasan, y doy vuelta y corro al lado de la cancha, y si en algún momento me llega, pues la tiro. Sí. Porque es lo que tengo que hacer. Entonces, hay un poco menos de fuego que en aquel. Menos elaboración. Eh, A nivel internacional tuvo la oportunidad de ser árbitro de torneos bien importantes. ¿Qué momentos resalta? Wow. El partido más importante que marcó mi retiro como árbitro 92 Portland, Ajá. la semifinal entre Estados Unidos y Puerto Rico. El 21 famoso aquel y el equipo de Puerto Rico que en el momento tenían muy buenos jugadores, pero esos partidos estaban todos empatados los primeros 30 segundos. Después de ahí, No, minuto cero estaba empatado. los 30 segundos está empatado. Después de ahí, estos americanos, Dios me libre. Pero ese era un Dream Team de verdad. Sí, sí, Ese era un equipazo. eso no era equiposo. Bueno, yo doy gracias a Dios, porque amo el baloncesto, de que apareció esa posibilidad. El baloncesto creció en el mundo entero a raíz de la participación de los jugadores de la NBA en el año 90. ¿Desde cuándo se viene hablando de la incursión desde el 89? Después de Seúl. Del 89, ya comenzó a hablar Boris Stankovic, que tú conoces este personaje, Sí. con David Stern, y entre ellos dos fueron convenciendo al Comité Olímpico Internacional. Y en realidad fue Samaranch el que apura un poquito la cosa y admite que los jugadores profesionales puedan jugar Juegos Olímpicos. Cuando en aquella época, antes de la participación del equipo de Estados Unidos, el 90% de los jugadores que jugaban en Las profesionales. profesional Era profesional, sobre todo europeos. diferentes. Era como una cierta hipocresía. Claro, claro. Era una cierta hipocresía. Sí. En el 89 se firma un acuerdo por el FIBA y la la NBA. NBA, y en el 92 participa por primera vez el equipo con jugadores de la NBA. Se benefició mucho FIBA de la entrada de los profesionales en el caso de la Olimpiada de Por eso, en la Olimpiada de Barcelona, Sí. el primer deporte fue El básquet. el básquet. Más que el fútbol. El segundo, que el fútbol. no, el fútbol siempre hace Barcelona no lleva los mejores jugadores. Correcto. Eran los jugadores jóvenes con la incorporación de 3 o 4 jugadores de nombre, Claro. digamos, profesionales. Pero el básquetbol llenó todos los estadios, y Barcelona, y en los siguientes juegos. Sí, hubo mucha algarabía. Y bueno, Ah. especialmente con ese equipo que hicieron entonces, ¿no? Y ya tenemos, y la Rusia, y la Yugoslavia, en aquel momento, cuando vieron que perdían por 30, perdían por 40, dijeron, no, tenemos que hacer ajustes. El que ve los pelos de nosotros, a 35. Y por eso yo le doy el beneficio de que el básquetbol creció a raíz de la incorporación de los jugadores nuevos. El crecimiento como tal eh, se ve, obviamente, porque por la afición, ¿no? La afición se interesa mucho más en ver estos jugadores de Estados Unidos, supuestos, ¿verdad? Espectaculares. Pero cambió también, muchas ligas en Europa cambiaron. Yo creo que de alguna manera Estados Unidos comenzó a enviar entrenadores, tanto a África, a China. En España no tanto porque no lo permitían mucho, pero sí estuvo George Carl, hubo En Europa, que en el entonces vinieron muchos también a mirar lo que es ¿verdad? El sistema de Estados Unidos dentro del deporte como tal. Y ahí surgen muchos cambios. fundamentalmente los entrenamientos, más que los juegos como tal, porque vos viste que en la NBA se sigue jugando exactamente igual, es 3, 4 partidos por semana, digamos, de un equipo. Había que allá, y acá, no había un juego. Lo que invitamos nosotros, Exactamente. 3 meses. Y los entrenamientos, evidentemente, son cada vez menores. Pero ¿qué hace en la NBA? Lanzamiento. Lanzamiento, lanzamiento, lanzamiento. O sea, los entrenamientos se convirtieron en eso. En Europa era diferente. En Europa existía la posibilidad de jugar un país contra otro con un vuelito de 2 horas o 1 hora y media, y podían jugar a la mañana y después jugar a la noche,
y no tenían problemas de cansancio, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, Europa, cuando vio todo lo que pasó en Barcelona, especialmente, porque en América ni hablar, o sea, No, había una superioridad impresionante y olvídate, nadie hizo nada para mejorar. No se hizo nada para mejorar porque no se hizo nada en cada federación nacional. O sea, mientras las federaciones nacionales sean manejadas por empíricos, digamos, gente buena, sí. de buenas intenciones, que tiene tiempo, eh, y no se profesionalice como tal la federación, el básquetbol va a seguir en manos de gente que no es apta para que se desarrolle. Y está sucediendo. Está sucediendo especialmente en las categorías menores. Los torneos sudamericanos, los torneos de Centroamérica y Caribe, los centroamericanos. O sea, si no hay una competencia internacional que sea un espejo para los demás jugadores que se quedan en casa, lamentablemente el básquetbol en América va a seguir flaqueando y bastante. O sea que va en retroceso nuevamente. Sí, eso, por lo menos de lo que yo veo, sí. Bueno, ya van casi 30 años viviendo en Puerto Rico, ¿no? 27 exactamente. Casi, ya he dicho casi. ¿Cómo llegas acá? Bueno, yo era árbitro. En el año 92 yo dejo de ser árbitro, pero antes de eso yo ya era un instructor no calificado Dentro del arbitraje. dentro del arbitraje. O sea, yo daba clases en Mendoza. Antes de ser árbitro yo ya le enseñaba a mi O colegio. sea, no era parte de FIO, lo que quiere decir. No, nada que ver. De ninguna organización. Nada. Entonces, como yo era algo así como un experto que hablaba de baloncesto de una manera diferente, yo decía, Orgánica también. sí, Porque estaba inclusive la gente que estaba en FIBA, que en el año 89 se ponen a Lugo Toledo, te acuerdas, Nelson Arzano, y como técnico en la parte arbitral, ahí comienza la FIBA a prestar un poquito más de atención en el tema arbitral. Ellos se volvían locos como no lo escuchaban. Yo, por ejemplo, yo decía, estoy hablando de 40 años atrás, o sea, yo decía, 3 segundos, no es 3 segundos. Un jugador puede estar 7 segundos en el área restrictiva y no hay necesidad. Está. No es como que tiene una caseta de campaña ahí debajo, ¿no? Pero si da un paso para allá, otro para acá, otro A menos que el árbitro entienda que se trata de una ventaja, entonces sí lo pide, y a lo mejor a 2 segundos y medio, pero no se pita, o sea, porque si no, se interrumpe el juego. Sí. Entonces, cuando yo decía este tipo de cosas, esa gente de la FIA empezó a ver Pensar. exacto, la manera diferente con respecto digamos, a la conducción del juego como tal por parte de los árbitros. Sí. O sea, por eso te dije al principio que los árbitros no son aplicadores de reglas de juego, son conductores de juego. Entonces, ¿esto se pita? Sí. ¿Esto no se pita? No. Ya está. Eso lo decide el árbitro. Y nadie más discute. O sea, Y no porque sí. no. No se pita porque sí. O sea, No, tú viste eso. pero pitar y costar el juego. Porque la belleza del juego del básquet son los pases, la continuidad. O sea, cuando se para el partido, se para el partido. Entonces, viste, ya se pierde todo eso. Pero bueno, yo esto lo hablaba hace 40 años. Y entonces eso le pareció a la gente de FIBA una situación Lógica. y rara. Lógica. Bueno, claro, sí. Bueno, la época. Entonces, les cuento un poquito la historia de mi venida para Puerto Rico, porque tanto Sanolín como Cotleva empujaban para que Tuto me contratara a alguien y me proponían a mí. Pero la cosa fue así. La COPABA, Confederación Panamericana de Básquetbol, que la FIBA entonces. FIBA América de aquella época, estaba la oficina la central de América en Lille. Porque un poquito para explicarlo. Sí. La sede central es de Suiza. Pero tiene una oficina en cada continente, una oficina en FIBA. Pero bueno, en aquella época se manejaba bastante independiente, con muy poco control por parte de la FIBA mundial, llamémosle así. Pero estaba en Lima la oficina de Copaba.
Y el señor que manejaba la oficina, Eduardo Airandi Rivarol, tú lo conoces, lo conociste, ¿va? Ahora has visto una vez, 2 veces, pero sabía de qué se trataba porque él era el secretario general de Copado. Y se enferma. Y entonces la FIBA lo llama a Tuto y ofrece el cargo a Tuto. Y Tuto dice, bueno, yo no tengo problema, pero yo no me voy a ir a Lima a vivir. Y se compromete a armar la oficina acá. Y bueno, lo nombraron y estuvo 1 año, 2 años, Tuto, viniendo a las 10 de la mañana y irse a las 12. Allí en la avenida Real de Jusco, sí, me acuerdo de Pasillito. No, primero tuvimos la oficina en la base naval de Miramar. Sí. Ahí estaba Federación de Puerto Rico también. Sí, estaba todo ahí, Comedio Olímpico y Estar y varias federaciones, natación. Y Copada estaba allí. correcto. Una oficina, viste, con carancha, ratón, un poco de todo. Y entonces, Sí, lo quedaron los americanos entonces para ahí. claro, esas casas, ¿verdad? Y entonces, estaba ahí la Copada y estaba Tuto ahí. Entonces, había que buscar y lo llama la FIBA y le dice, Tuto, mover el culo, ¿viste? Porque no, esto no va a funcionar. Y él tenía una secretaria ejecutiva que tampoco funcionaba, digamos que no funcionaba nada. Entonces, un poco la FIBA empieza a empujarlo a Tuto para que contrate a algo. Y cuando empieza esto, pues tienen los comentarios de estos logros que hay en San Luis, que eran los técnicos, Sí. y ellos recomiendan que se me contratara a mí. Pero era para director técnico, Ok. no era para ser directivo de la Copaba. Era director técnico para hacer clínicas de árbitro, para hacer clínicas de entrenadores, ese era mi trabajo. Yo entré a trabajar ahí. Lo que pasa es que tú te deja todo lo que pasa. Sí. O sea, tú, viste, era un tipo con mucha capacidad. Yo aprendí una barbaridad con él, de básquet internacional, de la política internacional, etcétera, etcétera. Pero a trabajar, no le pidas mucho. Y entonces, claro, yo venía con un entusiasmo, unas ganas, viste, era una Abierto, no las hace. a Puerto Rico. El deporte número 1 del básquet, cuarto en el ranking mundial. Puerto Rico, porque el partido es el 90 en la Argentina. Sí. O sea, cuarto del ranking mundial. Yo venía a aprender. Ilusionado, no aprendió nada. Pero bueno, evidentemente que habían unos resultados muy positivos en cuanto a organizar la oficina. Y te voy a contar una. A mí se me hace una despedida en Argentina durante un congreso de la Copaba, donde está Tuto, estamos todos ahí. Y gente siga también. Y Tuto, y alguien dijo en su discurso, yo creo que fue José Claudio, creo que él dijo que yo iba a ser el brazo derecho. Entonces, de Tuto. Entonces Tuto habló después. Y cuando Tuto habló, dijo, brazo derecho no, brazo derecho, izquierdo, y la propiedad. Entonces, ¿viste? Yo venía con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Y al lado de Tuto aprendí una barbaridad. ¿Qué tenía especial, Tuto? La sagacidad. Los tipos fumaba abajo ya. Y prendía los cigarrillos. Sí. Así, culto. Tipo brillante. Y entonces, él, por ejemplo, yo llego en abril, 24 de abril del año 98, y hay una reunión en FIBA, y Tuto me lleva a mí. Yo era director técnico. Fueron los dos. Sí, fuimos los dos. En realidad yo iba para recoger los papeles que dejaba Tuto. Tanto en el que cuarto. Más ese dice. El cuarto tenía que ir al cuarto, yo revisar que no se olvidara de las cosas. Sí. Bueno, por eso fue el principio. Después ya no iba más al cuarto Tuto. Pero sí, se olvidaba todo. De todas maneras, él me dio muchos pasos. Tenía buena memoria de Google. Me dio Una memoria impresionante. Había una reunión de secretario general. My English language is very bad.
Y hay una reunión de secretarios generales donde no hay traducción simultánea. Sí. Hay que hablar en Sí, sí, sí. yo había preparado un informe, porque el informe es lo preparaba yo. Tuto nunca hizo una caja. Boris Stark decía que él pagaba $10,000 por una carta firmada por Tush. Bueno, pero si no la hacía, ¿cómo le iba a firmar? Llegamos a esa reunión de secretarios generales y el secretario general, Boris Stark, ya dice, Tuto, tu informe. Y Tuto dice, lo voy a dar a Alberto. Lo voy a dar a Alberto. Y yo tenía que hablar inglés. Ah, vos no tenés idea. Porque en Argentina yo estudiaba inglés. Para ser árbitro había que estudiar, Sí. pero no practicás, no. Ahora, ¿cómo en Argentina tenés Uruguay, Chile? Alrededor. Todos estudiaron español. Entonces, la práctica era muy difícil. Pero bueno, me animé, lo hice. No sé si hablé bien o no, si alguien me entendió o no, pero yo hablé, como digo yo. Yo puedo hablar inglés, a lo mejor media hora puedo hablar inglés. Si no me entendés, es un problema tuyo, Pico, no es en fin. Entiendo. Y así fue que yo di mi informe. En realidad estaba escrito en inglés también, Sí. porque lo habíamos traducido, alguien aquí lo tradujo, yo no, pero alguien lo tradujo. Y no existía William, no existía Aníbal, no existía Ni Yolanda ni nadie. nadie. Nada. Era Hueca, soy. Ay, Manolito. Y Manolito Chile. Sí, sí, sí. Y entonces tuve que dar ese informe que fue el primer informe, pero tuvo impacto. Él no quería, Tuto no quería que yo lo diera, lo repartiera a los miembros. Y resulta que después yo dije, pues todo lo que he trabajado, ¿cómo no le voy a dar el informe a los miembros? Y se lo di a todo. Y yo digo, bueno, que me mate Tuto, pero bueno, Tuto no me iba a matar. Vos sabés que lo empezaron a hablar todos los miembros a Tuto felicitándolo por el informe. A tú, ¿no? Y Tuto dije, ¿tú le diste el informe a la gente? Sí, Tuto, me hiciste trabajar con mi animal. Para tirarlo para Y no se lo voy a dar, no, se lo di. Me han felicitado, me dijo, te felicito yo a vos. Tú. Por lo menos le felicitó. Sí. Sí. Te veo bien. Sí, pero en esa época, pues trabajaste con los grandes, Boris, eventualmente Tuto, Patrick Baumann, ¿no? Sí, sí. O sea, estamos hablando Sí. personas dirigentes del deporte que fueron muy, fueron pesos pesados, vamos a decirlo así. ¿Y qué cualidades tenían esas tres? Mira, Boris era el que conducía por muchos años el básquetbol internacional, pero no tenía la visión que tuvo Patrick Baumann. Patrick Baumann realmente cambió todo. En cuestión de negocio, Todo. ¿verdad? No solamente de negocio, de deporte. Sí, El básquetbol pasó a ser el número 2 del mundo Ajá. en algún momento determinado. ok. A Patrick lo premiaron por ser una de las federaciones con más progreso en el mundo. Federación Internacional con más progreso en el mundo. Y eso fue por Patrick. Patrick Baumann era un ideólogo, pero ejecutólogo. O sea, el que no era un tipo que se quedaba atrás. Bueno, ustedes lo ven, la ventana, se llama ventana. Yo quería contar una anécdota. Bueno, en el 2011 se juegan los torneos de las Américas ¿Eh? y los de Europa, África. Sí. Y estamos en una reunión, hace su informe el secretario general Baumann y habla muy bien del torneo de Europa, ni hablar, siempre una barbaridad. El torneo de América en Mar del Plata fue un espectáculo. Hicieron milagros con el estadio, un estadio que no estaba, pero hicieron de todo, extraordinario el torneo. África, Asia, bueno, Oceanía, todo había sido perfecto. ¿Cuándo va a terminar la reunión?
el presidente, que era amigato de él, Sí. dice, el secretario quiere decir unas palabras. Y entonces dice que va a cambiar o que tiene una idea de cambiar el sistema de competición y dar la posibilidad a jugar en las ventanas. Entonces, y pide autorización para seguir con ese proyecto y seguir avanzando con ese proyecto. Y entonces estaban todos en la reunión y él pide el apoyo. Y no a nadie. Y Patrick, conociéndome a mí, pega la vista para donde yo estaba y dice, Alberto, ¿Lo vas a decir? yo no sabía nada que iba a pasar, no sabían que él estaba hablando. Y entonces le digo, bueno, yo en contra de los cambios nunca estoy porque sé dos cosas. Primero, que siempre son para mejorar. Y segundo, que si no mejoran, se va a volver a cambiar. Porque FIBA ha hecho eso toda la vida. Claro. Entonces, le digo, el señor secretario habló de lo famosos que son los torneos y lo buenos que son los torneos continentales y resulta que ahora está hablando de que los va a cancelar. Y eso se hace un poquito difícil de entender. Claro. Pero yo apoyo que el secretario continúe trabajando con este proyecto. Esto fue durante la reunión que estaba por terminar. Bueno, claro, se puede sacar la corbata y vamos a cenar. En media hora estamos allá afuera, que los buses están ahí. Ok, yo me voy para ir a la habitación y aparece Patty Lloyd. Ahí, para subir al ascensor conmigo. Y le digo, para un minuto. Yo necesito que vos me expliques. De cero. Claro, porque vos querés que hagamos unos grandes cambios, pero yo quiero saber por qué. Me dice, Pati me dice, es económica. Nosotros hemos 5.000 millones de dólares. ¿Cuándo vamos a alcanzar los 20.000 o 30.000 millones de dólares del fútbol, que es otro deporte, Ya. La comparación enseguida. y las federaciones pobres todas? Lo vamos a lograr absolutamente no. Y si el objetivo es económico y además darle la posibilidad a los países para que jueguen en su casa, lo que va a permitir que los países se les esfuercen económicamente, que los chicos de ese país, porque Paraguay nunca organizó un torneo internacional. Bolivia nunca en la vida, ¿no? Pero ahora el equipo de Bolivia o el equipo de Guatemala o de Nicaragua puede jugar de local. Y eso va a aumentar no solamente patrocinadores, sino también, Que la gente se interese. claro, que los chicos se interesen por nuestro deporte. O sea, me pareció excelente la idea de que ¿Cuánto tiempo se habló esa planificación de esa 2011 y la decisión se tomó 14, ¿no? 2014 en un congreso en Turquía, por allá ves, donde también yo tuve mucha participación porque yo llevé prácticamente los 40 votos de América, los trabajé yo Sí. para poder decir el proceso. Una FIBA, una sola FIBA y sistema de competencia. Eso me acuerdo. Eso, porque habían 6 secretarios generales. Entonces, y se tiene que haber un solo secretario general, una sola FIBA. Los demás son directores ejecutivos de las distintas oficinas. Y eso fue, por eso se cambió el nombre de director ejecutivo, de secretario general a director ejecutivo. Acelera, cuando llegas aquí a Puerto Rico, ¿verdad? A la Copaba, entonces acelera muchos cambios dentro de FIBA. Eh, y, y obviamente de la oficina aquella que, como hablamos de Tuto, tenía un filecito allí y su secretaria, como bien decías, pero muchas cosas cambiaron. Sí. Hablando técnicamente, sistemas de competición, arbitraje, todas esas cosas. Háblame un poco del CR. Bueno,
de ese proceso. Yo vine como director técnico. Como director técnico y con el conocimiento de haber viajado por muchos países dando charlas a los árbitros, pues he tenido muchos diálogos con las federaciones, ¿no? Con los presidentes de las federaciones. Y yo les hacía una pregunta. Ustedes, ¿qué plan tienen para el año próximo? Bueno, las respuestas siempre eran, no, cero. Nadie tenía un plan para el año 2011, el 2012. Entonces, yo entiendo que si no hay adecuado calendario de competición en las categorías menores, no hay adecuados calificados entrenadores y bien capacitados, y no hay buenos árbitros, no existe la competencia. Por eso yo marcaba una silla, 4 patas. La primera pata los directivos, la segunda pata los entrenadores, la tercera pata los jugadores y la cuarta pata el padre. Una silla te va a sostener si estas 4 patas funcionan adecuadamente. Y lo primero son los directivos. Que son los componentes. Realmente. Cuando yo era árbitro y andaba por todos lados, los directivos eran los que más odiaba yo. Yo no me gustaban los directivos. Entonces, y vengo acá y le voy a dar más importancia a los directivos. ¿Por qué? Porque son los responsables de lo que sucede en el básquet del país. De la ejecución. Sí, claro. Entonces, si vos no tenés adecuado calendario de competición para los niños, cuando hablo de adecuado es menos fuego Sí. y más entrenamiento. Te vamos para allí ya mismo. Cuando hablo del entrenador, hablo de entrenadores capacitados, cualificados y que hagan el trabajo correcto en la formación de los chicos. Porque si vos no formás un chico hoy de 14 años, o de 15 o de 16, de 8, olvidate, de 8 años no se necesita formación. Definitivo. 8, 6 años, olvidate, que jueguen, se entretengan y que se diviertan. Es divertido. Exactamente. Incluso hasta los yo lo voy a saber si hace bueno. Y continúen jugando baloncesto. Sí. Pero cuando son 14, 15, 16 años, ahí ya tenés Ahí la casa cosas. a enseñar. Sí. Y como consecuencia de eso, pues, aquí se hicieron algunas cosas. En Puerto Rico, unas reuniones, la federación misma, creo que estaba Eti Reyes, el presidente, hizo unas vistas públicas que se hicieron en el Comité Olímpico, donde expusieron ahí varias gente y hablábamos justamente del desarrollo. A partir de ahí, pico, estoy hablando del 98, del 99, 2000, en Copaba, FIBA América, se hicieron seminarios para presidentes, se hicieron seminarios para entrenadores, o clínicas para entrenadores, varios países. Ahí eso estaba todo comandado por Vititos. Eso te iba a decir, traen a Vitito, Sí. un entrenador que tuvimos nosotros, ¿verdad? En la época, y Vitito, recuerdo verlo allí en la oficina, pero ahí comienza ya entonces el proceso de Formación de esa formación de entrenadores, inclusive de estar certificado. la cosa de certificaciones. La certificación. ¿Eso comienza justo ahí? ¿Certificaciones de entrenadores o ya había antes? Bueno, No eso existía. comienza ahí. Sí. Comenzó ahí. Todo comienza ahí. Wow. Y te voy a explicar más o menos cómo. Resulta que un día yo estoy sentado en la oficina ya en el Coliseo Roberto Clemente, porque ya le había dicho a Puto que yo con las cucarachas no convivía y que tenía que buscar rápidamente una oficina. Hizo una sola llamada telefónica y ya tenemos oficina en el Coliseo Roberto Clemente. Sí. Ya se hizo rápido ese cambio. Y un día estaba yo sentado en mi escritorio, ¿no? Que tenía un escritorio, un privadito chiquitito, y lo veo pasar a este señor Víctor Ojeda Santini, caballero del deporte, con otro señor, Yoki, el Yoki. Yoki Rodríguez, claro. Y entran y hablan con Toto, que estaría el Pacho del. Y salen y se van. Toto, si quieren, me lo presento. Pero cuando se fue Tuto, cuando se fueron Vitito y Yoki, Tuto viene al escritorio mío y me dice, Alberto, creo que este señor manda buscando, dice, a lo mejor
después del Seburtilus, en alguna área, bla, 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 me hizo este torneo. Bueno, entonces llamé a mi tito, Sin conocerlo, pero no te lo presentaron. no lo conocía. Este, y hablamos con él, no sé, media hora, 10 minutos, de eso no me acuerdo mucho, pero lo otro día entró a trabajar. La visión que tenía Vitito era lo que yo quería. O sea, entrenadores adecuadamente capacitados para enseñar categoría menor. Para mí lo más importante ha sido la categoría menor. ¿Se lo hace? Si no hay una buena base, no hay Así es. un buen equipo nacional de Así es. categoría mayor. Y es una discusión bastante grande que tuve hasta con Patrick Bau. El minibásquet no quería, por algo que estaba en la reunión. El minibásquet quería que no dejaran la Figueroa no gastáramos pólvora en el minibásquet. Entonces, la respuesta mía para parte del instituto, que estaban los juegos más o menos en la misma línea, fue la siguiente. Y cuando viene un nene de 6 años, 7 años, 8 años, a que quiere jugar baloncesto, ¿qué le decimos? Que vuelva a los 14. ¿Cómo lo vas a enamorar del juego? Si no lo Le da tienes ahí oportunidad para que se vayan a otras y disciplinas. a los partidos mirando a los jugadores del momento, ¿no? Entonces, nosotros seguimos con el tema del minibásquet y mi pito fue los yesos fundamental que me ayudó a construir esa idea, ¿no? Esa filosofía. Porque evidentemente si no trabajamos con los chicos, chicas por supuesto, no vamos a tener un buen equipo nacional en el futuro. Ah, así de sencillo. Sí, tan simple como eso. Si vos no trabajás con la juventud, con los niños, no vas a tener futuro. Y eso te lo pongo en cualquier profesión. Sí, 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 sí. Sí, la base. Si no hay base, Así que yo, muy agradecido de Vitito, que para alcance, porque él luchó y peleó muchísimo por la capacitación y salió, se dio presión, no y sé. para que la federación pusiera eso como una exigencia principal. Es difícil. Yo he conversado primero con Etin y después con Jewel durante bastantes oportunidades. Y la verdad que se hace un poco difícil en Puerto Rico hacer esos cambios fundamentales. Mandan más los clubes que enseñan a Canarias, pero Los clubes y los famosos hacedores de torneo. hacedores de torneo. Los hacedores No de jugadores. Eso es una cosa, Sí, ¿viste? sí, muy dominante. Eso es, olvidate. Y es difícil de terminar con ellos, pero evidentemente todos lo hacen mal. O sea, un hacedor de torneo que te diga que a él le importa un comino quiénes son los entrenadores de los equipos, porque él es un hacedor de torneo, y que se llene de plata y que haga negocio con eso, y que haga negocio con los copas y con los chicos. O sea, olvídate, eso es totalmente permitido. Pero sin embargo, y esto es un comentario mío, son los que votan por el presidente de federativo. También. Y entonces yo digo, ¿para dónde vamos a llegar? Porque si ellos son los que votan por el presidente federativo, se va a quedar igual. Nada va a cambiar. Si ese presidente decide, mira, ahora quiero cambiar esto, le van a decir que no, porque es el dinero de ellos. Si entramos ahora es lógico, y ahora es difícil cambiar. Yo los otros días escuché algo que el secretario de Recreación y Deporte le había Le molestó una multa a alguien por lo que había a pasado. un hacedor de torneo. Esos son hacedores de torneo. Esos señores se llenan de plata con el cuento de que si gana el equipo lo van a llevar, le van a dar el uniforme, lo van a llevar a un viajecito a todo. Hablando. O a Cuba, cuando el mini básquet de acá se iba a Cuba todos los años, no sé si te recuerdas así. O sea, con ese cuento, los papás ponen la plata, los papás andan con los nenes de un lado al otro, de Fajardo a... Bueno, y aquí te cuento. Evidentemente yo peleé mucho contra la Federación de Puerto Rico y bueno, prácticamente hice que se fuera Edwin Reyes, Carlos Beltrán, cambié la constitución en un par de oportunidades. Los puertorriqueños que me hablaban y me decían que la suspendiera la Federación de Puerto Rico porque no hacían lo correcto.
Se hacía difícil para nosotros, por FIBA América, sancionar la federación donde tenemos la sede. Claro. Pero tratando de arreglar esas cosas, se cambió la constitución para que Tim Reyes, que nombraba los presidentes de liga, y los presidentes de liga nombraban al presidente. ¿Te acuerdas de eso? Cherry Catcher. Exacto. Eso se cambió, Sí. porque por imposición de FIBA, ¿no? Y luego, el otro cambio importante que digamos que produje, porque estoy convencido que debe ser así, es la regionalización. Independientemente que este es un país pequeño y que vos en un par de horas estás de un lado al otro, el sistema de juego, digamos, es que un equipo de Mayagüez juega el torneo en Fajardo, El primer partido. eliminado, sí, o el 3 partidos contra partidos, se elimina, no juega más, y el resto de los chicos de Mayagüez dejan de jugar, no juegan más. Sí. Entonces, la regionalización que se impuso, que se aplicó y se aprobó por los delegados, creo que fue en la primera elección de Jun, eso se aprobó, pero los directores regionales no hacen lo que tienen que hacer. Por ejemplo, ¿te imaginas un torneo anual? Mayagüez, Aguada, Rincón, Aguadilla, Añasco. Parece que conoce Puerto Rico, ¿no? Sí, Ok. y muy bien. Ahí hay una región. Y ahí los chicos tienen que jugar Entre ellos. 11 meses en el año. Pero, Un partido por semana. Y 3, 4 entrenamientos dependiendo de... como debe ser. Eso es el básquet. Como debe ser. Eso es el básquet. Yo terminé trabajando en FIBA gracias a usted, porque tuve pues, mis dificultades, ¿verdad? Entonces, allí para el 2010. Y gracias a ustedes, y sobre todo a usted, pues yo terminé trabajando en FIBA. ¿Cómo se dio ¿verdad? Mi situación? Entonces, ustedes me jalan a mí, ¿verdad? En apoyo, digámoslo así, y agradecido yo, ¿verdad? Para trabajar con ustedes. Mira, el que realmente impulsó todo esto fue tú. Tuto fue el que me vino a mí a decir que te diéramos una mano, que te ayudara. Y yo dije, no, Piculín va a trabajar con nosotros, pero es para que él nos ayude a nosotros. O sea, yo te quiero ser sincero hoy aquí. Oscar, tú nos favoreces. El objetivo mío era que la imagen tuya, conocida en todo el continente, fuera tan importante como la realización de cualquier evento. Y tú nos diste una jerarquía a nivel internacional con tu presencia en todos los eventos. O sea, hoy te digo, sí, te queríamos ayudar. No había ninguna duda de que te queríamos ayudar, porque yo tengo los recuerdos de cuando tú estabas dentro de la cancha con un uniforme y yo estaba con el vestido gris, porque era gris en aquella época, el uniforme. Y me recuerdo mucho de eso. Y lógicamente sí, te veías con el uniforme, puto, ya, pero ¿qué te va a matar por cometer un error? Tienes que tener una oportunidad. Pero por sobre todas las cosas, el beneficio lo tuvimos nosotros con la incorporación tuya. Yo no tengo ninguna duda. Vos bien lo podés corroborar, lo podés certificar, porque participabas en los torneos cuando todo el mundo quería sacarse fotografías con Piculín. Y eso le daba a la FIBA América, le daba una importancia adicional. No, pero Si te portabas mal, te íbamos a ver. sin duda, a eso iba, a eso iba. Y sí, Gracias a Dios, viste, seguiste por el camino correcto. Y aquí quiero hacer algo fuera de cámara. Agradecerle a Silvia, esa mujer, varios. sí, sin duda. No, y ustedes, toda la oficina se unió de una manera solidaria hacia mí.
Me acuerdo como ahora todo el grupo de trabajo que tengo, pues así fue que nos conocimos, ¿no? En FIBA y la realidad es que fue algo que no fue nuevo para mí, lo único que se invirtieron los papeles. Entonces yo estaba en la cancha cuando jugaba, pero ya luego era al revés. Era yo el que le facilitaba más aún a los jugadores como árbitros, etcétera, ¿no? Y fue algo de lo cual estoy muy agradecido porque si no hubiese sido por eso no hubiese estado aquí hoy teniendo esta conversación con usted y más que eso, pues agradecerle, ¿verdad? El- a pesar de que dice que fue una, ¿verdad? Insistencia de Tuto, pero sé que de ustedes también estuvo de corazón en apoyar. Así que gracias por eso. Eh, entonces, termina las funciones el 17 usted, ¿correcto? Ya Eh, no. y nos gusta hablar de legado, ¿no? Quedo, digamos, como 2 años como asesor hasta el 19, Correcto. pero Pero definitivamente terminaste, saliste de la oficina como tal. Eh, ¿Y qué legado entiendes dejaste dentro del básquet internacional? pues yo entiendo que hubo un par de cosas, pero la más importante fue la de tratar o intentar, que él creo que tuvo un fracaso total, de que las federaciones nacionales asumieran su responsabilidad y fueran organizaciones profesionales para aumentar el desarrollo del básquet en el país, en cada país. Si tú no tienes un torneo interno, no vas a tener un buen equipo nacional. Y si no tienes un buen equipo nacional, no vas a arruinar los torneos internacionales. En consecuencia, el objetivo era la capacitación y la importancia a la Federación Nacional. La Federación Nacional es tremendamente importante. Un deporte va a surgir si su federación es una federación idónea. Si no, no va a surgir el deporte. No va a explotar el deporte sin esa federación, primero. O sea, fundamentar las federaciones nacionales fue una de las cosas que veo. El enfoque. Y otra de las cosas que fue es la Liga de Clubes, la Liga Internacional, la Liga de las Américas. Eso fue originario de ustedes. Eso fue. En el 2006, cuando Tuto maneja el puesto por ahí, o me nombra el sustituto, no me acuerdo qué era. Creo que era tipo de secretariales. Es, este, este, y me hacen un reportaje en Argentina, pero no sé por qué estábamos en ese momento en Argentina. Y entonces me preguntaron qué es lo que yo quería, una liga. La Liga de las Américas. La Liga de las Américas debe ser el imán para que las ligas de los países quieran jugar ahí. Si quieren jugar ahí, mejora la liga de cada país. ¿Ok? Si no tenemos una competencia internacional, no vamos a tener buenas competencias nacionales. En consecuencia, si tú no ves, digamos, ¿cómo se le llama? La zanahoria, adelante, La carnada. adelante el burro, pues no va a encontrar nada. El burro nunca va a mejorar. En consecuencia, la Liga de las Américas de clubes, porque estoy absolutamente convencido que la Liga Nacional es la liga de desarrollo profesional de los jugadores de básquetbol, los entrenadores y los árbitros. Ajá. En consecuencia, la Liga Nacional como tal va a ser importante si tiene esa liga internacional. Y en el 2008, creo que fue la primera Liga de las Américas, y eso fue un éxito total. Sí. Eh, Ahora hay otros intereses, le cambiaron el nombre, ahora no se llama más Liga de las Américas, se llama America's Championship. Bueno, Tuto debe, Sirve para. Tuto debe estar, Tuto debe estar como decirme, en la tumba revolcándose, porque una de las
percepciones que tengo yo y que siempre tuve, era que el básquet FIBA no fuese absorbido por la NBA o por el país de Estados Unidos. Yo recuerdo mucho, ¿verdad? Ese sentimiento de que NBA allá, Estados Unidos allá y Canadá y nosotros acá abajo. Y ahora termina la oficina de FIBA Américas en Estados Unidos. Sabemos lo que pueda pasar o lo que quizás puedan cambiar tantas cosas como bien menciona. Ya le cambiaron hasta el nombre, ¿no? Entonces, de alguna manera, mi percepción es que entonces las cosas se van a correr como digan allí y no como realmente diga FIBA o FIBA América acá, debajo nosotros, ¿verdad? No por menos, sino porque estamos más abajo en el continente, ¿no? Y, y yo creo que Tuto ahí no estaría muy de acuerdo No, en llevar esta oficina seguro, allí a Estados Unidos. seguro que no. Seguro que no estaba de acuerdo. Y el que no estaba de acuerdo más era yo, porque en realidad yo iba y yo era el que conversaba con Patrick Baumann y todo. Yo no quería que la oficina de aquí se fuera para Miami mientras Tutu estuviera vivo. Yo para mí había que respetar a la persona que fue, digamos, quien acompañó un proceso de crecimiento en América y que fue Tutu. Pero en consecuencia, querían sacar la oficina de aquí y llevársela para Miami, para mí era hacerle un daño muy moral, muy grande a Tuto. Bueno, tan es así que independientemente de eso, a mí me dicen de que vamos para Miami, yo, se imagina con 70 y pico de años, y la moverme otra vez, mover la familia, olvidar. Yo no quise saber. La FIBA tampoco apoyó unas iniciativas que yo hice en un momento con el desarrollo de oficinas en México, en Brasil, en Cuba, para trabajar junto con esos países para Colombia. Por ejemplo, Colombia tiene un talento impresionante, 45 millones de habitantes, negros, Sí, Chocó, sí. y hace 50 años que no le ganan un partido de básquet a Uruguay, un país de 3 millones de habitantes de blanquitos de 2 metros de escuela. O sea, evidentemente hay países que tienen talentos especiales con los que hay que trabajar de la mano. Pero son muy difíciles. México ha sido una plaza bien dolor de cabeza para la FIBA América, ¿no? Hablé 4 presidentes yo y ahora han muerto otra vez. Exacto. Sí, Ajá. o sea, México es potencialmente. ¿Y cuál es la dificultad de México digamos, tener un poco más de esa unión, ¿verdad? Como país. Nosotros lo estábamos trabajando, Sí, lo sé. pero después del 2015 como que no les gustó y se cerró. Patrick me mandó una carta para que cerrara la oficina de México. Yo tenía la oficina de México, la oficina de Brasil y una oficina en Cuba, porque Cuba también tiene mucho talento. Sí, muchísimo. Y resulta que ellos participaban con el equipo mayor en los centrovascos, pero no llevaban a los chicos, a los jóvenes de 16, 17 años a jugar los torneos internacionales, por una cuestión de dinero. Yo estuve en la junta con la gente del gobierno allá y pues les dije, ustedes están equivocados. Lo más importante son los chicos, no los grandes. Los grandes, además, Cuba no conseguía una medalla en el torneo de las Américas hace muchos años. Sí. Entonces, viste, había que potenciar el básquet de la categoría menor. Y como consecuencia de eso, y lógicamente todo esto hablado con Patrick Baumann, o sea, yo no hice las cosas por mi cuenta solamente. O sea, yo hablé con Patrick Baumann, con el Grego Osiki abrimos oficina en Brasil, en México abrimos una oficina en México, que inclusive apoyó el básquetbol mexicano, que por primera vez después de 40 años fueron a la Copa del Mundo. ¿Cómo ve el arbitraje hoy? El gran problema que he visto, no solamente en Puerto Rico, Sí, en general. el arbitraje en general a nivel internacional. Sí. Con Iván Mailini criticamos en el Mundial de España el arbitraje. ¿Por qué? Porque pareciera que si pasan 2 minutos y yo no toco el pito, toca el 1, toca el 2 y yo no toco, toca el 1, toca el 2 y yo no toco, tengo que tocar alguna pelotuda. Ok, sí, para no. Es decir, aquí así yo también vi. Y entonces, el otro problema que tiene el arbitraje 3 es que
hay una división de sectores que nadie cumple. Pareciera que el balón atrae la vista de los tres árbitros. Y no está Y no mirando están mirando la bofetada que le dio aquel al otro. Exacto. Pero ¿qué pasa? Este pita allá, el otro esquina pita al lado del compañero. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque no es un problema de que yo esté mirando el sector que no me corresponde. Es que si yo estoy mirando el sector que no me corresponde, Va a responder. no estoy mirando el sector que me corresponde. Claro, el propio de él. Entonces, los tres árbitros me parece que puede mejorar. Pero evidentemente no lo está haciendo. No está siendo tan efectivo como yo lo hubiera visto. Y ojo, yo estaba en FIBA cuando todo esto se aprueba. Sí, sí. Pero bueno, evidentemente que hay que tener un control sobre esos sectores de la cancha. ¿Cómo define el éxito, Alberto? ¿Cómo que? Define el éxito. Bueno, eso es producto de tu trabajo. Podés ser exitoso en la medida que hagas lo que es correcto, que hagas todo bien, que no falles, que nadie te pueda criticar por algo que está pasando. Yo creo que fui muy exitoso en mi vida en el básquetbol, ¿no? Como árbitro primero, fui director internacional después, y después como directivo de la Federación Internacional. O sea, ¿por qué me sucedieron esas cosas? Y porque yo creo que esta pregunta tendrías que decir vos la respuesta, ¿no? Y los compañeros de trabajo que me siguieron a mí. Era duro, pero exigente, pero el primero que llegaba y saludaba era yo. Sí, del pajarito. Y el último que Y bien, saludaba era yo. Y entonces, viste, esas cosas te van marcando. Y no es que yo digo que soy exitoso, pero que fui exitoso, pero por eso es mucha gente. Bueno, porque quedar huérfano tan pequeño, y lograr el éxito que tuvo y todos los pasos sucesivos después de perder a los padres, en una edad donde tuvo que dar los estudios para escoger jugar el deporte y luego sale de ese deporte y se va al otro porque decidió hacerlo porque no podía llegar de otra manera al fútbol. Porque el fútbol lo hacía de día, el otro era de noche y fue las convenientes. Así que eso es ser exitoso de alguna manera y en la medida que las decisiones fueron completamente suyas. Sí, y eso se Y por ahí por abajo todo el camino y el proceso que siguió, porque no todo el mundo que pierde a sus padres llega tan lejos como llegó usted. Honestamente le digo, se pudo haber perdido y ¿qué sucede? Se pudo haber perdido en la miseria, en la droga, en cualquier otra cosa. Y usted decidió, mire, enfocadito ahí, lograr muchas cosas, ser un árbitro excelente y una carrera como árbitro muy buena. Ya después todo, como bien dice uno marca el paso haciendo las cosas bien y luego pues se abren las puertas, ¿no? Y considero que su paso por FIBA nos dio unas marcas muy bonitas, porque un crecimiento como árbitro conjuntamente con una liga en Argentina, que sabemos que crecieron a la par, que hubo puertorriqueños que fueron partícipes allí de estar, el caso de Flor, Julio, pero también estuvo Oceravica, exacto, jugadores nuestros que fueron, Boller, Fraser, y un crecimiento, ¿verdad?, dentro de todo, personal muy grande, muy de respeto. Así que yo creo que el paso fueron, ¿qué? 19 años dentro de FIBA. 21. 21 ya de heredó. Y con una buena intención. Yo creo que el baloncesto hoy en América está donde está, pues en parte gracias a usted, a su gestión como secretario general.
Y obviamente muchas ideas, porque yo sé que usted es una persona de muchas ideas continuas, ¿no? Sí, sí. Marcando paso, marcando todo, y no es fácil, ¿no? En en un continente como el que tenemos, que no es muy fácil de México para abajo, ¿no? Pero su gestión creo que hay que de alguna manera, sí, resaltarla mucho, ¿no? Sé que aprendió mucho con Tuto, ¿verdad? Pero también usted tenía su idea y Sí, su sí, sí, gesta. sí. Y Él me quiero, dejaba hacer. por eso, y qué bueno que le dejaba hacer, porque sabemos cómo era Tuto, ¿no? Pero quiero eso, que en alguna manera todavía sigue preocupado por el deporte y que de alguna manera todo el tiempo que estuvo con FIBA quiso mejorar muchas cosas y yo creo que están ahí, esa semilla está ahí todavía, ¿verdad? Algunas cosas nos hemos dado cuenta que van para atrás, pero sé que tuvo buena intención de hacerlo y que está ahí plasmado. ¿Qué consejo le daría, don Alberto, primero a los jóvenes que quieran entrar al mundo, ¿verdad?, del deporte del baloncesto? Pero ¿qué consejo le daría, por ejemplo, a un Jun Ramos si quiere entrar ahí al tema de FIBA, donde usted estuvo? Bueno, eh, yo creo que las cualidades del ser humano, en el caso particular de Jules, son bastante grandes. Realmente él tiene la capacidad como para triunfar, ¿no es cierto? Eh, Quizás, como él mismo me lo dijo a mí, aquí en Puerto Rico es muy difícil cambiar las cosas, ¿no? Que está como metido en la idiosincrasia del puertorriqueño como está, ¿cierto? O sea, Nos oponemos a los cambios. exacto. Eso es bien No, difícil en este país. No se oculta a los cambios, se asusta a la gente con los cambios. no se cambia nada. Entonces se sigue haciendo bullying ese 50 años. Evidentemente que así, Hace 100, que, que 100 y no, pico. que no fue, digamos, que no fue lo que sucedió en general con el resto de las federaciones del mundo, ¿no? Ujú. Este, Vuelvo y te digo lo de Barcelona, preolímpico y bla, bla, bla. Ahí hubieron dichos cambios. Las federaciones se adaptaron a hacer los cambios, especialmente en Europa y en otros países un poquito aislados. Australia no tenía nada, ¿sabes? Cero, Oye, cero. un equipazo, Sí, tiene liga profesional. sí, sí. Sí, o sea, eh, estoy hablando de lo que pasaba hace 20 o 30 años, Sí, y lo que pasa ahora. claro. ¿Eso quién produjo esos cambios? Los directivos. No fueron ni los jugadores, ni los árbitros, ni los entrenadores. Son los directivos. Por eso yo los marco como la parte más importante que tiene un deporte en el país. Los directivos. La visión de un Que directivo. producen esos cambios que son necesarios. Va a seguir siendo todo como siempre fue. Aquí. Pero bueno, No, nos negamos a los cambios. Pero yo quiero aprovechar, don Alberto, primero agradecerle lo mucho que en el básquet de alguna manera ha abierto los ojos a muchos de nosotros, mucha gente. Obviamente los 21 años con FIBA, usted tomar la decisión de que cuando le invitan viene, pero se queda. Y dice, me voy a quedar a vivir en Puerto Rico como buen puertorriqueño. Y, ya soy boricua para que tú sepas. pero bien duro, ¿eh? Y no, y nieto, ese Benjamín es boricua. Déjame. Es decir, que se lo dice. No, y tengo la nuera, Ajá. también la he casado con mi hijo y un hijo de ellos también es. Sí. Así que ya son muchos años, ¿no? Pero yo personalmente agradecerle primero la oportunidad que me dio conjuntamente con Tuto y toda la oficina de entonces, el FIBA, cuando mi momento pues no era el mejor. En adición, agradecimiento por la intención que todavía sigue teniendo, porque yo sé que la tiene, y las inquietudes dentro de nuestro deporte como tal. Yo igualmente te agradezco, Pico, este momento que he vuelto a vivir, digamos, un poquito con los recuerdos
y con el baloncesto, que por supuesto fue mi pasión de toda la vida, son muchos años. O sea, si empecé a los 20, te imaginas que los 17, no sé, por ahí, hasta 80 que tengo ahora, son unos 60 años. Montón. Básquetbol. Y eso te digo sinceramente, es un privilegio. Privilegio. En un deporte como el baloncesto, ha sido realmente un privilegio. Señores, lo más importante en esta vida es que pues, podamos reconocer esto. Personas que de alguna manera han dado su vida prácticamente 60 años. Imagínense ustedes. Este caballero, muchos de esos años, ¿verdad? Dentro del deporte, en América, del baloncesto, este señor, pues, marcó unas diferencias, ¿verdad? Grandes, unos cambios, y que quiso quedarse en este país, que lo adoptó con mucho cariño y con mucho, ¿verdad? Deseo de que su aportación, pues, se cumpliera y básicamente, pues, eso. Ex secretario general de FIBA, don Alberto García, ya tienen una asignación de conocerlo como realmente es él y de las cosas y sus legados que de alguna manera pues muchos de nosotros dentro que participaron en el deporte le agradecemos, y que sigue todavía por ahí, aquí en Sí, sí, Puerto sí. Rico preocupado, ¿verdad? A lo lejos como yo, pero que ya conocen al famoso Alberto Andrés García García, el argentino boricua, porque decidió quedarse acá, obviamente, y le encanta el calientito de nuestro país. Así que espero que lo disfruten y hasta la próxima.